24 de agosto del año 79, después de Cristo. La bahía de Nápoles amaneció bajo un sol dorado y engañoso, un sol que acariciaba las villas de mármol blanco y calentaba las piedras de una ciudad que, en su arrogancia, se creía eterna. Pompeya era la joya de la región, un lugar donde el placer era la moneda de cambio, donde el vino fluía más rápido que el agua en las tabernas y donde los gritos de los comerciantes en el foro ahogaban cualquier susurro de advertencia que la tierra pudiera estar enviando. Para los 20.000 habitantes que despertaron esa mañana, el monte Vesubio no era un enemigo, al contrario, era una sombra protectora, un gigante amable cubierto de viñedos fértiles y bosques verdes, un regalo de los dioses que les proveía de tierra rica para sus cultivos. Nadie miraba hacia la cima con miedo. Nadie imaginaba que esa montaña, que dominaba el horizonte con su majestuosa calma, era en realidad una bestia hambrienta que había estado conteniendo la respiración durante 800 años, acumulando una presión inimaginable en sus entrañas, esperando el momento exacto para desatar el infierno sobre la tierra. Esa mañana, el aire se sentía extrañamente pesado, aunque pocos se detuvieron a notarlo. Había habido temblores en los días anteriores. Sí, pequeños sismos que hacían vibrar las copas de vino en las mesas y agrietaban levemente el yeso de las paredes. Pero los pompeyanos, acostumbrados a los caprichos de la tierra, simplemente los ignoraron. Campania siempre tiembla, decían con una sonrisa despreocupada, continuando con sus vidas, sus amores y sus pequeños pecados, sin saber que esos temblores no eran normales. Eran los latidos finales de una cuenta regresiva que ya había llegado a cero. En una pequeña casa cerca del anfiteatro, un hombre joven llamado Marcus ajustaba su túnica mientras miraba por la ventana. Algo en el comportamiento de los pájaros le inquietaba. No cantaban. El silencio de los animales era absoluto, un silencio denso y pegajoso que se colaba por los huesos. Su esposa, Helena, preparaba el pan en la cocina, tarareando una melodía suave, completamente ajena al hecho de que ese sería el último pan que tocarían sus manos. Marcus quiso decirle algo, quiso expresar esa angustia irracional que le oprimía el pecho, pero calló. ¿Qué iba a decir? Que tenía miedo de una montaña tranquila. A la 1 de la tarde, la normalidad se rompió para siempre. No hubo aviso, no hubo tiempo para rezar. De repente, un estruendo ensordecedor, más fuerte que 1000 truenos estallando al mismo tiempo, partió el cielo en dos. La cima del Vesubio simplemente desapareció, volando en pedazos, y una columna de humo, ceniza y piedra pómez salió disparada hacia la estratosfera, con una violencia tal que oscureció el sol en cuestión de segundos. La gente en las calles se detuvo, congelada, con los ojos clavados en el horror que se desplegaba sobre sus cabezas. Lo que parecía un pino gigantesco de oscuridad negra comenzó a extenderse sobre el cielo azul, borrando la luz, borrando la esperanza. La lluvia de piedras comenzó a caer, primero suavemente, como granizo seco, pero pronto se convertiría en proyectiles mortales. El día se convirtió en noche y los gritos de terror reemplazaron a las risas. La bestia había despertado y tenía hambre. La lluvia no era de agua, eran piedras. Pequeños fragmentos de piedra pómez, blanca y gris, comenzaron a repiquetear sobre los tejados de teja roja con un sonido seco y constante, como miles de huesos golpeando contra el suelo. Al principio, parecía algo casi inofensivo, una granizada extraña en medio del verano, pero la densidad aumentó. En cuestión de minutos, el cielo, que antes era un lienzo azul, se cerró completamente. La oscuridad que cayó sobre Pompeya a plena luz del día era antinatural. Una negrura espesa y sofocante que ni siquiera las lámparas de aceite lograban atravesar del todo. Marcus agarró a Helena del brazo, sus dedos clavándose en la piel de ella con una fuerza nacida del pánico puro. «Adentro, tenemos que entrar»,
gritó, pero su voz apenas se escuchaba sobre el rugido constante de la montaña. El Vesubio no solo había estallado, estaba gritando, un rugido grave y profundo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies y sacudía los cimientos de la casa como si la tierra misma estuviera temblando de miedo. Corrieron hacia el atrio de su villa, cerrando las pesadas puertas de madera detrás de ellos, pero el horror no se quedó afuera. El aire comenzó a cambiar. Ya no olía a mar ni a comida, olía a azufre, a huevos podridos, a roca quemada. Era el aliento del infierno colándose por cada rendija. Helena tosía, cubriéndose la boca con el borde de su túnica. El polvo volcánico, fino como la harina, pero afilado como el vidrio, comenzaba a llenar sus pulmones, raspando la garganta con cada respiración. Afuera, en las calles, el caos era absoluto. La gente corría sin rumbo, chocando unos con otros en la penumbra. Algunos llevaban almohadas atadas a la cabeza con tiras de tela para protegerse de la lluvia de piedras que, aunque ligeras individualmente, caían con tal velocidad y cantidad que podían herir y aturdir. Se escuchaban los llantos de los niños perdidos y los relinchos aterrorizados de los caballos que intentaban romper sus ataduras. Pero el verdadero peligro no era solo lo que caía del cielo, sino lo que se acumulaba en el suelo. La piedra pómez subía de nivel rápidamente, 10 centímetros, 20 centímetros, medio metro. Las puertas de las casas comenzaban a bloquearse. Aquellos que decidieron esconderse en sus sótanos o habitaciones más internas, creyendo que estarían seguros, estaban cometiendo un error fatal. Se estaban encerrando en sus propias tumbas. Marcus miró hacia el techo del atrio. Las vigas de madera gemían bajo el peso acumulado de las piedras volcánicas. «El techo no aguantará», susurró, con los ojos muy abiertos, reflejando la luz temblorosa de una vela. Si se quedaban allí, serían aplastados. Si salían, se enfrentarían a la ira ciega del volcán. La indecisión era mortal, pero el instinto de supervivencia es una fuerza primitiva. Sabían que tenían que moverse, pero no sabían hacia dónde. La ciudad que conocían, sus calles familiares, sus templos, todo estaba desapareciendo bajo un manto gris. Y entonces, un nuevo sonido se unió a la cacofonía. El crujido de la madera partiéndose en la casa vecina, seguido de un grito ahogado y luego silencio. El peso de la ceniza había comenzado a derrumbar los primeros techos sobre las familias que rezaban debajo. Un crujido seco, como el de un hueso gigantesco al romperse, resonó justo encima de sus cabezas. Una fina lluvia de yeso cayó sobre el cabello oscuro de Helena. Marcus no esperó más. «¡Ahora!», gritó, y tirando de ella con desesperación, salieron al patio justo cuando una de las vigas principales del techo del triclinium cedía, aplastando la mesa donde apenas unas horas antes habían desayunado. Al salir a la calle, el mundo que conocían había desaparecido. Ya no estaban en Pompeya, estaban en un paisaje alienígena, gris y hostil. El nivel de la piedra pómez y la ceniza les llegaba casi hasta las rodillas, haciendo que cada paso fuera una tortura, como intentar correr dentro de una pesadilla donde el suelo te atrapa y te succiona. Caminar exigía un esfuerzo titánico. Los pies se hundían en la grava volcánica caliente, y el aire era tan denso que respirar se sentía como tragar arena ardiendo. La oscuridad era total, pero no estaba vacía. Estaba llena de relámpagos volcánicos. Rayos de un color rojo violáceo y azul eléctrico rasgaban las nubes de ceniza, iluminando por fracciones de segundo escenas que se grabarían en la retina de Marcus para siempre. Vio a un hombre rico, con su túnica de seda rasgada, abandonando un cofre lleno de oro en el suelo, porque ya no podía cargar con él. El oro, por el que había trabajado toda su vida, ahora valía menos que el aire limpio. Vio a esclavos y amos corriendo lado a lado, las distinciones sociales borradas por la inminencia de la muerte. Vio a un perro atado a un poste, ladrando frenéticamente, mientras la ceniza lo enterraba vivo lentamente, sin que nadie se detuviera a liberarlo.
La caridad había muerto, solo quedaba el instinto. Hacia la puerta de Herculano jadeó Marcus, acercándose al oído de Helena para hacerse oír sobre el estruendo. Si llegamos al mar, quizás haya barcos. Era una esperanza frágil, casi una mentira piadosa. El mar estaba a kilómetros de distancia y el camino estaba bloqueado por escombros y cuerpos caídos. Helena asintió, con los ojos llorosos por el azufre y el terror. Se aferraba a una pequeña lámpara de aceite cuya llama parpadeaba violentamente, amenazando con apagarse en cualquier momento. Esa pequeña luz era lo único que los separaba de la negrura absoluta. Avanzaban a ciegas, tropezando con las piedras ocultas bajo la ceniza, guiados solo por la masa de gente que empujaba en la misma dirección. Pero la multitud era peligrosa. El pánico colectivo es una bestia sin mente. Si caías, te pisoteaban, no por maldad, sino por ceguera y desesperación. En medio del tumulto, Helena tropezó y su mano se soltó de la de Marcus por un segundo que pareció durar un siglo. «¡Marcus!», gritó ella, su voz quebrándose en un sollozo agudo que cortó el aire viciado. Él se giró, buscando frenéticamente entre las sombras danzantes, temiendo haberla perdido para siempre en ese río de almas condenadas. Marcus se lanzó hacia atrás, empujando con hombros y codos contra la marea humana que fluía ciegamente hacia el norte. No le importaban los insultos ni los golpes que recibía. Su mente estaba en blanco, excepto por una sola imagen, el rostro de Helena desapareciendo en la niebla gris. «¡Helena!», volvió a gritar, y esta vez una mano pequeña y fría emergió de la oscuridad, agarrando su túnica con desesperación. Él la atrajo hacia sí con violencia, abrazándola contra su pecho por un instante. Sentía el corazón de ella latir contra sus costillas, rápido y errático, como un pájaro atrapado. Sin decir una palabra, Marcus se quitó el cinturón de cuero de su túnica y lo ató firmemente alrededor de su propia muñeca y la de Helena. «No te soltaré», le dijo, mirándola a los ojos enrojecidos por el polvo. «Aunque la tierra se abra, no te soltaré». Era un juramento sagrado en medio del apocalipsis. Continuaron su marcha, pero el escenario a su alrededor se volvía cada vez más dantesco. Pasaron junto al templo de Júpiter, donde decenas de personas se habían congregado en las escaleras, alzando las manos hacia el cielo negro, rogando a los dioses por una salvación que no llegaría. Lo irónico y trágico era que Júpiter, el dios del cielo y el trueno, parecía ser quien los estaba castigando. Marcus vio a un sacerdote, reconocible por sus vestiduras, que no rezaba. En cambio, intentaba arrancar una placa de oro de una estatua caída. La codicia humana persistía incluso en el umbral de la extinción. El aire se estaba volviendo irrespirable. La mezcla de gases tóxicos comenzaba a pesar más que el oxígeno. Cada bocanada de aire era caliente y áspera, quemando la tráquea. Helena comenzó a tropezar más a menudo, sus piernas debilitándose por la falta de aire y el esfuerzo de caminar sobre la capa de piedra pómez que ya superaba el medio metro de altura. De repente, el flujo de la multitud se detuvo. Un muro de lamento se alzó frente a ellos. Habían llegado cerca de la puerta de Herculano, pero el paso estaba bloqueado, no por escombros, sino por el terror. Una nube de gas más densa y caliente había bajado por la ladera, y aquellos que intentaron cruzar primero habían caído asfixiados. El camino hacia el mar estaba cerrado. Estaban atrapados. Marcus miró a su alrededor, buscando una alternativa, cualquier refugio. Vio un callejón estrecho que llevaba hacia la zona de los jardines de los fugitivos, un área más abierta. «Por aquí», susurró, tirando de la correa de cuero que los unía. Se desviaron de la masa principal, adentrándose en una soledad aún más aterradora. Lejos de la multitud, el silencio de la muerte era más pesado. En una esquina,
vieron a una familia entera sentada tranquilamente bajo el alero de una casa que aún resistía. No corrían, no gritaban, simplemente estaban sentados, abrazados, esperando el final. El padre cubría la cabeza de sus hijos con su manto. Al pasar junto a ellos, Marcus sintió una envidia punzante y dolorosa. Envidiaba su resignación, su paz en medio del horror, pero él no podía rendirse. No todavía. Se refugiaron en un antiguo viñedo, un espacio abierto rodeado de muros de piedra que ofrecía una falsa sensación de protección contra la lluvia de la Pili. Pero el suelo ya no era tierra, era una capa movediza de ceniza gris que les llegaba a la cintura. Helena cayó de rodillas, no porque tropezara, sino porque sus piernas simplemente se negaron a dar un paso más. El cinturón de cuero se tensó, tirando de la muñeca de Marcus, obligándolo a detenerse y arrodillarse junto a ella. No puedo respirar, jadeó ella, su voz apenas un susurro rasposo. Marcus intentó limpiar la ceniza que cubría el rostro de su esposa, pero sus propias manos estaban sucias y temblorosas. La belleza de Helena, esa que tanto había amado, estaba ahora enmascarada por una capa de muerte grisácea, sus ojos brillando con una fiebre provocada por el aire tóxico. Marcus miró a su alrededor buscando agua, una fuente, cualquier cosa, pero las fuentes estaban secas o enterradas. La sed era un tormento físico, una cuchilla en la garganta. El calor comenzó a aumentar drásticamente. No era el calor del sol de verano, era un calor radiante, opresivo, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno gigante frente a sus caras. El Vesubio estaba exhalando. A lo lejos, hacia el norte, el cielo brillaba con un resplandor rojizo y maligno que pulsaba rítmicamente. Marcus sabía, con una certeza fría que le heló la sangre a pesar del calor, que ya no había barcos, ni mar, ni escape. La ciudad era una trampa para ratones, y la puerta se había cerrado. Se quitó su propia túnica exterior y la colocó sobre la cabeza de Helena, tratando de crear una pequeña burbuja de aire un poco menos contaminado para ella. Fue un gesto inútil, pero lleno de amor. «Descansa un momento», le mintió, acariciando su cabello lleno de polvo. «Solo un momento y luego seguiremos». En ese viñedo no estaban solos. A través de la penumbra, Marcus distinguió otras formas oscuras acurrucadas contra los muros. Eran bultos inmóviles. No sabía si estaban durmiendo o muertos, y no tenía el valor para ir a comprobarlo. La soledad compartida en ese jardín de la muerte era aterradora. De repente, el suelo dio una sacudida violenta, diferente a las anteriores. No fue un temblor horizontal, sino un golpe seco desde abajo, como si un martillo gigante golpeara la base de la tierra. Unas columnas cercanas se desplomaron con un estruendo que apenas se oyó sobre el rugido continuo del volcán. Helena se aferró a él, enterrando la cara en su pecho. Marcus la abrazó con tanta fuerza que le dolieron los brazos, mirando fijamente a la oscuridad, esperando ver aparecer al monstruo que los acechaba. Sabía que la montaña no había terminado con ellos, apenas estaba empezando. Pasaron las horas, o tal vez fueron minutos. El tiempo se había disuelto en una eternidad de sufrimiento. De repente, el rugido constante del volcán cambió. Cesaron las explosiones rítmicas y por un instante aterrador, hubo un silencio absoluto. Fue como si la montaña estuviera tomando aire antes de soplar las velas de la vida. Marcus alzó la cabeza, con los ojos entrecerrados por el dolor, y miró hacia la cima. Lo que vio le heló la sangre en las venas, más que cualquier visión anterior. La columna de humo y ceniza que se había mantenido erguida hacia el cielo colapsó. Simplemente se derrumbó sobre sí misma, y de ese colapso nació una pared, una muralla gigantesca de nubes negras, hirvientes y cargadas de muerte. Comenzó a rodar por las laderas del volcán hacia la ciudad. No era lava lenta, era una avalancha de gas supercaliente y roca pulverizada
que se movía más rápido que cualquier caballo, más rápido que el viento. Marcus comprendió al instante que era el final. No había lugar donde esconderse. No había puerta lo suficientemente fuerte ni sótano lo suficientemente profundo. Esa nube negra borraría todo a su paso. Sintió una calma extraña, la calma del condenado que ya no tiene que luchar. Miró a Helena, que dormitaba intermitentemente en sus brazos, vencida por el agotamiento y la falta de oxígeno. No quiso despertarla para que viera el monstruo que se acercaba. No quería que sus últimos momentos estuvieran llenos de ese pánico visceral. Quería que sus últimos pensamientos fueran de paz, o al menos de ignorancia. Acarició su mejilla sucia con el dorso de su mano, limpiando suavemente una lágrima seca. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró, mintiendo con la voz más dulce que pudo encontrar en su garganta destrozada. «Cierra los ojos, solo descansa». El calor aumentó de golpe. El aire alrededor de ellos comenzó a vibrar, como ocurre sobre el asfalto en un día de verano, pero multiplicado por 1000. La nube ardiente se acercaba, devorando villas, árboles y personas en silencio, convirtiéndolo todo en carbón y sombra. El sonido ahora era un siseo bajo y amenazante, como el de una serpiente gigantesca deslizándose sobre la tierra. Marcus sintió que la piel le picaba, que el aire en sus pulmones quemaba como fuego líquido. Sabía que tenían segundos. Apretó el abrazo, envolviendo a Helena completamente con su cuerpo y su capa, en un último y fútil intento de protegerla de lo inevitable. Se acomodó mejor contra la pared de piedra del viñedo, entrelazando sus piernas con las de ella, fusionándose en un solo ser. Si iban a morir, morirían como habían vivido, juntos. El ruido se convirtió en una vibración física que sacudía los dientes y los huesos. Ya no era un sonido que se escuchaba con los oídos, sino uno que se sentía en el estómago. La muralla de gas ardiente golpeó las afueras de la ciudad, desintegrando piedra y carne por igual. El aire en el viñedo cambió instantáneamente. La temperatura se disparó a niveles imposibles. Helena se despertó de su letargo, no por el ruido, sino por el calor que de repente le quemaba la piel como si estuviera bajo el sol del desierto al mediodía, pero sin luz. Abrió los ojos, esos ojos oscuros que Marcus había amado más que a su propia vida, y lo miró. En su mirada ya no había miedo, solo había una tristeza infinita y una pregunta silenciosa. Marcus no necesitaba palabras para entenderla. Ella sabía que no había salida, sabía que este era el final de su historia. «¿Duele?», susurró ella, con una voz tan débil que Marcus tuvo que leer sus labios más que escucharla. Él negó con la cabeza, apretando la mandíbula para no llorar, aunque las lágrimas se evaporaban antes de poder correr por sus mejillas debido al calor infernal. «No, mi amor, será rápido, como quedarse dormido», le prometió. Era la última mentira, la más piadosa de todas. Marcus soltó la mano de Helena solo para rodear su cintura con ambos brazos, atrayéndola hacia sí en una posición fetal, protegiendo su rostro contra su pecho, escondiéndola del mundo que se desmoronaba. Ella hundió la cabeza en el hueco de su cuello, buscando ese olor familiar a sándalo y sudor que siempre la había hecho sentir segura, aunque ahora solo olía a azufre y ceniza. El cielo sobre ellos se volvió de un rojo sangre brillante, iluminando el jardín con una luz espectral. La ola piroclástica estaba a solo unos metros, una marea de oscuridad sólida que se tragaba la luz. Marcus cerró los ojos con fuerza. Recordó el día en que la conoció en el foro. Recordó el sabor del vino en su boda. Recordó la risa de Helena bajo la lluvia de primavera. Esos recuerdos pasaron por su mente como relámpagos, brillantes y dolorosos. Apretó los dientes y tensó cada músculo de su cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano, en una estatua de carne antes de convertirse en una de piedra. «Te amo», dijo,
gritándolo hacia adentro, hacia el alma de ella. Justo cuando el aire se volvió irrespirable y el calor superó los 300 grados, en ese último segundo no hubo dolor, solo una luz blanca cegadora y la sensación de la mano de Elena apretando su túnica con la fuerza de 1000 vidas. El impacto fue instantáneo. La oleada piroclástica no quemó su piel como lo haría un fuego normal, la evaporó. El choque térmico fue tan brutal y repentino que sus cerebros hirvieron dentro de sus cráneos antes de que sus nervios tuvieran tiempo de transmitir la señal de dolor al resto del cuerpo. No sufrieron, simplemente dejaron de ser. Sus músculos, reaccionando al calor extremo, se contrajeron violentamente en un último espasmo, bloqueando sus extremidades en esa posición final. Marcus curvado sobre Elena, protegiéndola, y ella acurrucada contra su pecho. La biología se detuvo en seco. El corazón de Marcus, que había latido con fuerza por el miedo y el amor, se paralizó en un microsegundo. El último aliento de Elena quedó atrapado en su garganta para siempre, nunca exhalado. Luego vino el silencio. La ciudad, que minutos antes era un caos de gritos, ladridos y estruendos, quedó muda. La nube ardiente pasó, dejando tras de sí un paisaje lunar, estéril y humeante, y entonces comenzó el entierro. La ceniza fina, más suave que el polvo, comenzó a caer nuevamente, cubriendo los cuerpos inmóviles, capa tras capa. Primero cubrió sus sandalias, luego sus piernas entrelazadas, luego sus espaldas curvadas. En cuestión de horas, ya no eran 2 personas, eran un montículo gris en medio de un jardín gris. La túnica de Marcus, la mano de Elena, sus rostros, todo desapareció bajo el manto volcánico. La ceniza se endureció con la humedad y el calor, creando un molde perfecto, una cáscara de roca alrededor de sus cuerpos. Dentro de esa cáscara, con el paso de los días y las semanas, la carne desaparecería. Los ojos que se miraron con amor, los labios que se besaron, las manos que trabajaron la tierra, todo se desintegraría lentamente, volviendo al polvo, pero el vacío quedaría, un espacio hueco en el corazón de la tierra endurecida, conservando la forma exacta de su último abrazo. La naturaleza, en su crueldad, les había dado lo que Marcus prometió. Nunca se soltaron. Quedaron sellados herméticamente en una cápsula de tiempo, aislados del aire, de la luz y de los siglos que vendrían. Mientras el Imperio Romano seguía su curso, caía y se levantaban nuevas civilizaciones. Marcus y Elena seguían allí, abrazados en la oscuridad, esperando ser encontrados. El tiempo pasó. Los años se convirtieron en siglos y los siglos en milenios. Sobre la tumba de ceniza de Pompeya creció hierba, luego viñedos y, finalmente, nuevas casas. El nombre de la ciudad se borró de la memoria de los hombres, convirtiéndose en una leyenda susurrada por los campesinos locales. Marcus y Elena durmieron en su lecho de piedra, ignorados por la historia, protegidos por el mismo desastre que los había matado, hasta que llegaron las palas. En el siglo XIX, la curiosidad humana rompió el sello. Los arqueólogos comenzaron a excavar, buscando tesoros, estatuas de mármol y oro, pero encontraron algo mucho más inquietante. A medida que profundizaban en la capa de ceniza endurecida, sus herramientas golpeaban huecos extraños, cavidades vacías en la roca compacta. Al principio, no entendían qué eran y las destruían al cavar, pero Giuseppe Fiorelli, un hombre con visión y respeto por los muertos, se dio cuenta de la terrible verdad. Esos huecos no eran burbujas de aire aleatorias, eran moldes, eran el espacio negativo dejado por los cuerpos humanos que se habían descompuesto hacía mucho tiempo. La carne se había ido, pero la forma exacta de su muerte había quedado impresa en la ceniza para siempre. Con un cuidado casi religioso, Fiorelli ordenó detener las picas. Prepararon una mezcla de yeso líquido y agua y comenzaron a verterla lentamente
a través de los pequeños orificios que conectaban con las cavidades. El yeso fluyó hacia la oscuridad, llenando el vacío donde una vez estuvo el pecho de Marcus, donde una vez descansó la cabeza de Helena. El líquido ocupó el lugar de la carne desaparecida, tomando la forma de cada pliegue de su ropa, de cada músculo tenso, de cada gesto de desesperación. Esperaron a que el yeso se secara y luego, con pinceles y espátulas, retiraron la capa de ceniza exterior. Lo que emergió de la tierra no fue una obra de arte fría y distante, fue un grito congelado. Allí estaban ellos. No eran esqueletos anónimos, eran ellos. Se podía ver la tensión en los hombros del hombre, la forma en que sus brazos rodeaban protectoramente el cuerpo más pequeño de la mujer. Se podía ver cómo ella había escondido el rostro en su pecho, negándose a mirar la muerte. El yeso había capturado incluso la textura de sus túnicas arrugadas por el sudor y el miedo. Los trabajadores que los descubrieron se quitaron los sombreros en silencio. No estaban mirando un hallazgo arqueológico. Estaban interrumpiendo un momento privado y sagrado. Habían traído de vuelta a Marcus y Helena, no como vivos, sino como estatuas de su propia agonía eterna. Hoy descansan detrás de un cristal frío en un museo, lejos del sol de la Campania que tanto amaron. Millones de personas pasan frente a ellos cada año, turistas con cámaras, estudiantes con cuadernos, parejas que se toman de la mano un poco más fuerte al verlos. La mayoría no conoce sus nombres. Para el mundo son simplemente los amantes, el abrazo o un número de catálogo en un inventario arqueológico. Nadie sabe qué se dijeron esa mañana, ni cuáles eran sus sueños, ni si tenían miedo a la oscuridad. El tiempo ha borrado sus identidades, ha silenciado sus voces y ha convertido sus historias personales en polvo. Pero, paradójicamente, han logrado lo que ningún emperador romano pudo conseguir jamás: la verdadera inmortalidad. César Augusto construyó imperios de mármol que cayeron. Ellos construyeron un monumento de amor que ha resistido al fuego, a la ceniza y al olvido. Al mirarlos, no vemos simplemente a dos víctimas de un desastre natural ocurrido hace 2000 años. Nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestra propia fragilidad, nuestra propia necesidad desesperada de conexión humana frente al abismo de la muerte. Marcus y Helena nos recuerdan que, al final, cuando el cielo se cae y el mundo se acaba, no importan las riquezas, ni el estatus, ni el orgullo. Lo único que importa es la mano que sostienes. Lo único que importa es no estar solo en la oscuridad. El Vesubio, en su furia ciega, intentó borrarlos de la faz de la tierra. Quiso aniquilarlos, pero falló. Al envolverlos en esa mortaja de ceniza, el volcán los protegió del deterioro del tiempo, preservando ese último gesto de amor para toda la eternidad. Su abrazo es ahora un símbolo universal, un recordatorio silencioso pero ensordecedor de que el amor es la fuerza más resistente del universo, capaz de sobrevivir incluso a la ira de la tierra. Murieron juntos en el dolor y el miedo, pero despertaron en la historia como un solo ser, indivisible. Y mientras la humanidad siga existiendo, mientras haya alguien capaz de sentir compasión al mirar esa forma de yeso retorcida, Marcus y Helena seguirán viviendo. Su último segundo de vida se ha extendido para siempre. Esta fue la tragedia de Pompeya, pero también fue su victoria, porque al final la ceniza se enfría, la roca se erosiona, pero ellos nunca se soltaron.